Buenas tardes familia, hoy domingo un poquito más informal, espero que me perdonéis. Vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos, tanto a ustedes como a mí, como a todo el mundo, puesto que vamos a hablar del tráfico, de los accidentes de tráfico, qué hacer, cómo proceder y cómo será un procedimiento de tráfico. Quedaos al final porque este vídeo es muy interesante y os puede salvar la vida más de una vez. Quedaros hasta el final. Lo primero que hay que hacer es simplemente rellenar un parte amistoso como este, con todos los datos de los vehículos, con todos los datos de los ocupantes, de las personas del vehículo, y hacer un croquis del accidente. También se pondrán los daños que observes en los materiales del vehículo y en los materiales y en las cosas que tú lleves encima, como móviles, como gafas, etcétera, etcétera, lo que es muy importante para luego pedírselo a la aseguradora. Si la otra persona no quiere hacer un parte amistoso, no está de acuerdo, por favor, siempre llamad a la policía o a la Guardia Civil, ¿vale? Para que levante un atestado, vamos, que haga un informe. Y también hay que decirle los daños que tenemos en las cosas, como ya hemos visto anteriormente, a esos policías para que lo metan en el informe. Si hay lesionados, yo personalmente siempre aconsejo llamar a la policía o a la Guardia Civil para que ellos levanten atestado, pues ellos tienen presunción de inocencia, es decir, que todo lo que pongan en el atestado se entiende que ha pasado así. Y con ello nos evitamos, por lo tanto, que la otra parte cambie sorpresivamente de versión y nos veamos un poco con el culo al aire. Segundo paso, lo siguiente que hay que hacer es ir, si hay lesionados, ir inmediatamente a urgencias, tanto a algún centro público de salud o al hospital público de salud o a una clínica privada. Si vamos a una clínica privada, lo primero es asegurarnos si tiene convenio de tráfico. Simplemente cuando lleguéis preguntáis si tiene convenio, el 90% de las clínicas tienen convenio, así que no habría ningún problema. Bajo ningún concepto dejar pasar más de 48 horas desde el accidente hasta acudir a urgencias o al médico, dado que las aseguradoras son demasiado pillas y suelen decir que los daños que tienes no son de ese accidente sino de uno posterior y no hay nexo causal, es decir, que ese accidente de tráfico no causó las lesiones. El tercer punto será acudir a un profesional. Los abogados os asesoraremos en qué es lo que tenéis que hacer a partir de ahora, ¿vale? Lo primero que os preguntaremos es si habéis avisado a vuestro seguro, porque aunque seas el culpable o no lo seas, debes avisar a tu aseguradora. Lo mejor es avisar a tu aseguradora y si eres la persona que no ha tenido la culpa, tienes que hacerlo en 7 días después del accidente. Aunque hay aseguradoras que en su póliza aumentan ese plazo de 7 días a más días, por ejemplo 20 o 30 días. Después de esto, el profesional os mirará la póliza y verá qué es lo que cubre y qué es lo que no cubre y observará si esta póliza cubre nuestros servicios o no. Normalmente todas las pólizas de seguros cubren la asistencia jurídica. Muchas de ellas tienen un límite, tienen 600 por ejemplo o 1.200 euros, depende de la aseguradora, tiene un límite, pero casi todas cubren la asistencia jurídica de un abogado. Te pueden asesorar ellos mismos con sus abogados o te puede asesorar un abogado externo y la póliza cubrirá ese abogado aunque sea hasta un límite. Yo aconsejo ir a un abogado externo, puesto que los abogados de las compañías, aunque sean buenos trabajando, siempre van a tirar un poquito más de la compañía, que es la compañía que les paga. Por tanto, si tú te buscas un tercer abogado que sea imparcial, puede lucharte un poco más por tu indemnización, etcétera. En cuarto lugar, tendrás que llevar tu vehículo a un taller que tenga convenio o un acuerdo con la aseguradora para que vaya el perito de la aseguradora a ver los daños del vehículo y como vimos en el vídeo anterior, emitirá un informe pericial sobre esos daños. Ese informe incluirá los daños que se han producido por el accidente y que se han de arreglar. Nada de pintar, por ejemplo, todo el coche. Si te han dado un porrazo por detrás, tendrás que arreglar la parte trasera y no la parte delantera del vehículo. También podrá dictar que ese vehículo sea siniestro total, con la consecuencia de que te tendrán que indemnizar por ese vehículo en vez de arreglarlo. Te darán el valor venal del vehículo y tú puedes a esa decisión pues recurrirla e intentar que te den el valor venal más el valor de afección o intentar buscar otro taller que te arregle y te haga un presupuesto por un precio menor del valor venal del vehículo. Aquí hay un poquillo de trampa también porque muchas aseguradoras consideran que es siniestro total cuando se supera el 70% del valor venal del vehículo. Eso viene dentro de la póliza y hay que estar seguro de ello, puesto que si el valor venal del vehículo es 5.000
y te cubren solo el 80%, no serán 5.000 euros el arreglo para que se considere siniestro total, sino un valor menor. El vehículo se peritará y se arreglará conforme a ese peritaje, se quedará totalmente arreglado el vehículo y la compañía indemnizará al taller que te lo haya arreglado con el dinero que haya costado. ¿Que no estás conforme con el peritaje? Puedes pedir una segunda opinión o incluso pedir un segundo peritaje por parte de la compañía que te suba el precio, y si no es así, pedir una segunda opinión a un perito externo que te haga un informe pericial de los daños con los que tú defenderte ante un juzgado de cuáles son los daños reales y no los daños que presenta el perito de la compañía. A partir de aquí, en el plano físico, vas a comenzar tu rehabilitación en el centro de rehabilitación que tú elijas. Las aseguradoras te dirán que tienes que ir a un centro concreto de rehabilitación, pero tienes el derecho a acudir a cualquier centro de rehabilitación que tenga convenio de tráfico. Como hemos dicho antes, el 90% tiene dicho convenio firmado, así que no vas a tener ningún problema. Puedes acudir al que te dé la gana, el que te hayan recomendado o el que tú tengas confianza, y no tienes que ceñirte al que te ofrezca la compañía. Yo te recomiendo que hagas todo lo que te diga tu médico, ¿vale? El médico que has elegido para tu rehabilitación. Tienes que tener en cuenta que el médico emite los informes y es el que te revisa las lesiones continuamente, por tanto siempre hazle caso a él. La aseguradora, por su parte, también te mandará un médico perito para que vea las lesiones y te haga un seguimiento. Normalmente es al que se aferra la aseguradora al hacer una oferta futura cuando te den el alta, ¿vale? Este perito de la compañía, pues normalmente te recortará los plazos de rehabilitación, te dirá que son necesarios menos, y tú siempre vas a hacer valer los informes de tu médico, no el de la aseguradora. Ahí tendríamos un conflicto futuro en el que tendríamos que acercar posturas. La rehabilitación será cubierta por la compañía de seguros, no te van a cobrar por ningún tipo de tratamiento ni por ningún tipo de prueba. Nunca firméis un papel autorizando a la clínica a cobraros por una prueba si la aseguradora se niega. Bajo ningún concepto firmar nada de esa índole, porque te pueden cobrar luego algo que no te deberían cobrar. También os aconsejo no alargar demasiado la rehabilitación si no tienes ningún tipo de daño real, es decir, ya que la cosa está bastante tirante y no van a indemnizar por todo lo que a ti te venga en gana. Las indemnizaciones se fijan conforme a los informes del médico, el tipo de accidente, el tipo de lesión, etcétera. Entonces no vas a poder inventarte mucho porque los médicos te cortan constantemente la rehabilitación. Durante el procedimiento de rehabilitación no puedes olvidar o no debes olvidar ir informando a tu abogado sobre todas las pruebas que te están haciendo y absolutamente todo lo que te hagas, para él ir añadiéndolo a su archivo y que pueda ir comunicándoselo a la compañía aseguradora. Una vez tengas el alta médica, comienza la aventura. Tu abogado, o sea yo, debe comunicar a la compañía tu alta médica y solicitará una oferta que te tiene que hacer la aseguradora. El profesional puede adjuntar o no una oferta de tu parte, eso ya queda a criterio del profesional, si mandar una primera oferta junto con el alta o esperar un poco a tantear el terreno, que es lo que yo creo que es mejor, esperar un poco a lo que te va a ofrecer la compañía, si la compañía te va a ofrecer poco dinero, si es un poquito más rategui o si te va a soltar algo más de dinero. Entonces, una vez que tú tengas la primera oferta de la compañía, tú tienes que tantear un poco el terreno, si es una compañía que te va a dar bien el dinero sin problemas o si es una compañía que te va a poner varios problemas. Entonces tú a partir de ahí ya puedes enviar una oferta motivada e ir negociando. Según la ley del baremo que vimos en el vídeo anterior, la aseguradora tiene 3 meses para comunicarte una oferta motivada por su parte, y en esos 3 meses tú no vas a poder poner una demanda para reclamar esa indemnización, sino que te tienes que esperar a que ellos te manden una oferta motivada y a partir de ahí tú empezar las negociaciones para subir esa oferta si es baja, o no negociar e ir directamente a la vía judicial. Dicha oferta, como hemos dicho, irá en función de los partes médicos. La compañía siempre va a tener en cuenta los partes médicos de sus médicos peritos, casi no van a tener en cuenta los partes médicos de tu clínica. Eso no debería ser así, pero en la actualidad y en la práctica es así, no os voy a engañar, porque ellos se van a aferrar a lo que le diga su médico, porque él va a intentar recortar lo más posible los plazos de rehabilitación y es el que va a intentar que te den la menos indemnización posible. Pero bueno, aunque sea eso, tienen que basarse siempre en el baremo de accidente, y dicho baremo contempla unas indemnizaciones, depende de los días de baja médica y depende de la gravedad de esos días. Los días de perjuicio leve se pagan a 30 euros el día, los de perjuicio moderado a 52 euros el día,
los de perjuicio grave a 75 euros y los de perjuicio muy grave a 100 euros. Por cada intervención quirúrgica, pues se pagarán de 400 a 1.600 euros. Los días de perjuicio leve, que no lo he dicho, son los días de baja médica como tal, es decir, desde que te dan la baja hasta que te dan el alta. Los de perjuicio moderado es cuando tú no puedes hacer una vida normal, cuando tú no puedes ir al trabajo, o si no tienes trabajo no puedes hacer tu vida normal, no puedes vestirte con normalidad, no puedes limpiar, por ejemplo, con normalidad, no puedes salir a la calle bien. Los días de perjuicio grave son días de hospitalización y los días de perjuicio muy grave son prácticamente UCI, que estás más para allá que para acá. Las secuelas que te queden, como vimos en el vídeo anterior, porque no se van a curar con una rehabilitación, se valoran aparte, se valoran conforme a las tablas del baremo y depende de la zona afectada, lo pondré por aquí algunas tablas, las secuelas que te queden, si son más, si son menos. Esto es bastante farragoso como para explicarlo aquí en un vídeo rápido y no vamos a entrar ahí para que no os quedéis dormidos si no lo estáis ya. Así que pasamos al siguiente tema. Ya cuando te dan una indemnización o ya tú has negociado varias ofertas y se la planteas al cliente, está en manos de ese cliente aceptar una oferta o no aceptarla. La primera siempre o casi siempre es rechazada porque es demasiado baja. Normalmente el abogado ahí comienza una negociación para intentar subir esa indemnización con la aseguradora y que la indemnización no sea demasiado baja. Si al final se llega a un acuerdo, estupendo, se firma un finiquito, se indemniza y no hay ningún problema. Si al final no se llega a ningún acuerdo, pues tienes ya abierta la vía judicial. Relativamente poca gente llega aquí, a no ser que sea un accidente demasiado grave o que queden varias secuelas y la compañía se niegue a indemnizar por esas secuelas o te intente recortar dinero con esas secuelas. La mayoría son accidentes normales que no se llegan ni siquiera a un juicio, puesto que siempre el cliente pues se conforma con la indemnización que le da porque es con una negociación correcta por parte del abogado, al fin y al cabo siempre se va a llegar a una buena oferta dado el accidente. Si es un accidente demasiado grave seguramente no se va a llegar a buen puerto en una negociación. Siempre, como he dicho, bajo ningún concepto yo al menos como abogado obligo a un cliente a aceptar una oferta, porque eso luego te puede acarrear problemas y no se puede hacer, o sea que tiene que aceptarla el cliente. Puedes poner, si no se llega a un acuerdo, una demanda civil. El plazo es de 1 año. Ese plazo de 1 año comienza a correr a partir de que no se llegue a acuerdo con la compañía. Puede ser, por ejemplo, 9 meses entre rehabilitación, procedimientos de negociación, que son como mínimo 3 meses, más los últimos correos que tú intentes negociar. Si no se llega a un acuerdo ya en el último correo, a partir de ahí tienes 1 año. En la demanda tú puedes pedir la indemnización que creas conveniente, siempre motivándola conforme a los partes médicos que tienes. Además de eso, yo aconsejo llevar siempre un perito médico con un informe médico bien hecho y bien fundamentado, o al menos un informe biomecánico de un ingeniero, que es con la seguridad lo que la propia compañía va a llegar de su parte. Entonces tú puedes intentar demostrar la teoría que va a llevar esa aseguradora de que el accidente no fue suficientemente fuerte como para provocar esos daños que tú estás reclamando. Entonces con esos informes tú puedes desmontar la teoría de la aseguradora y llevar a buen puerto tu demanda. Y hasta aquí, familia, pues da el tema de tráfico. No os voy a aburrir más. Veis que es bastante sencillo, relativamente sencillo si estás bien asesorado, y todo lo más difícil de entender es el baremo de accidentes, que para eso estamos nosotros. Cómo valorar los daños que se tienen conforme a baremo, y es complicado entender sus numerosas tablitas de las narices, pero al fin y al cabo el resto del procedimiento es bastante sencillo. Bueno, familia, no me extiendo más, nos veremos en el próximo vídeo. Hasta luego.